¿Alguna vez has sentido que el miedo y la ansiedad te paralizan? Que cada día es una batalla contra pensamientos que no puedes controlar, contra preocupaciones que roban tu paz y te quitan la esperanza. Y si te dijera que hay un secreto en la Biblia, escondido a los ojos del mundo, que puede liberarte de esa opresión y darte una paz sobrenatural? El miedo y la ansiedad no son solo estados emocionales. Son cadenas invisibles que nos alejan de la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Pero Jesús no solo vino a salvar nuestras almas, también vino a enseñarnos a vivir sin temor, a caminar en fe y a experimentar la paz verdadera. Hoy descubrirás cómo Jesús enfrentó el miedo y la angustia cuando caminó en esta tierra como hombre, y cómo nos dejó las claves para vencer estos enemigos que acechan nuestra mente y corazón. En este video vamos a desentrañar juntos este misterio y entender por qué tantas personas viven esclavizadas por el miedo, cuando Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. El mundo tiene muchas soluciones temporales, distracciones, terapias, medicamentos, pero solo en Jesús encontramos la única respuesta que transforma desde el interior. Hoy te revelaré verdades espirituales que cambiarán tu manera de enfrentar el miedo y la ansiedad para siempre. Así que quédate hasta el final, porque en los próximos minutos descubrirás el ejemplo de Jesús enfrentando el temor en los momentos más difíciles de su vida. Las herramientas espirituales que nos dejó para vencer el miedo y la ansiedad. Una enseñanza clave al final del video que puede desbloquear una bendición en tu vida. Antes de comenzar, quiero que dejes en los comentarios esta frase de fe. Confío en Dios y su paz llena mi vida. Escríbelo como un acto de declaración sobre tu vida, porque cuando declaramos con nuestra boca la verdad de Dios, el enemigo tiembla y las cadenas empiezan a romperse. También dale me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube lo mostrará a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Así estarás siendo un instrumento de Dios para llevar paz y fortaleza a los que están batallando con el miedo y la ansiedad. Muchas personas encuentran en este canal un refugio espiritual, un espacio donde Dios les habla cuando más lo necesitan. Y sé que si estás aquí no es casualidad. Dios quiere decirte algo hoy, así que suscríbete si aún no lo has hecho y prepárate para recibir la paz que solo Cristo puede dar. Ahora, respira profundo y deja que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu corazón. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Empecemos. Jesús en el huerto de Getsemaní, la batalla contra el miedo y la ansiedad, El miedo y la ansiedad no distinguen edad, posición social o nivel de fe. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido el peso de la incertidumbre, la angustia del futuro y el miedo a lo desconocido. Pero si hay alguien que entendió el sufrimiento humano en su máxima expresión, fue Jesús. Imagina estar en un momento de completa oscuridad, donde todo lo que te rodea parece ser una carga imposible de soportar. Jesús vivió esa experiencia en una noche crucial, en el huerto de Getsemaní. Era su última noche antes de la cruz. Él sabía lo que venía: traición, sufrimiento, abandono y una muerte cruel. Su humanidad sintió el peso de esa carga, al punto de experimentar una angustia tan extrema que su sudor se convirtió en gotas de sangre, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Este es uno de los momentos más impactantes de la vida de Jesús. Aquel que caminó sobre el agua, que resucitó muertos, que calmó tormentas con su palabra, ahora estaba de rodillas, quebrantado en una batalla interna entre el miedo
y la obediencia. Jesús nos enseñó una lección poderosa en Getsemaní. Cuando el miedo y la ansiedad nos ataquen, hay un camino para vencerlos: la oración, la entrega y la confianza en la voluntad de Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús el miedo y la ansiedad? 1. Buscando la presencia del Padre en oración. Jesús no huyó de su angustia, no buscó distracciones ni trató de ignorar el dolor. En cambio, fue directamente al Padre y oró con intensidad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Cuando la ansiedad toque a tu puerta, no busques soluciones en lo temporal. Busca a Dios en oración, porque en su presencia hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Reconociendo su humanidad, pero rindiéndose a la voluntad de Dios, Jesús nos enseñó que no está mal reconocer el miedo, no está mal sentirnos angustiados, pero no podemos permitir que el miedo tenga la última palabra. Él expresó su dolor, pero inmediatamente reafirmó su confianza en Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La ansiedad muchas veces viene cuando queremos controlar lo incontrolable, pero cuando confiamos en la voluntad de Dios, encontramos descanso, porque sabemos que Él tiene el control de todo. Buscando apoyo, pero enfrentando la prueba con Dios, Jesús llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago para que oraran con Él. Pero ellos se quedaron dormidos. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40. A veces esperamos que las personas nos acompañen en nuestros momentos de angustia, pero nos decepcionamos cuando nos fallan. Sin embargo, Getsemaní nos enseña que, aunque los demás no estén ahí para nosotros, Dios nunca nos deja. Jesús sintió la soledad humana, pero nunca la ausencia del Padre, y eso fue suficiente para que, al levantarse, enfrentara su destino con valentía. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si Jesús, el Hijo de Dios, experimentó miedo y angustia, eso significa que Él te entiende. Él sabe lo que es sentirse abrumado, ansioso, quebrantado, pero también nos mostró que el miedo no tiene la última palabra. Hoy quiero decirte algo. Tú no estás solo en tu Getsemaní. Dios está contigo. El enemigo quiere hacerte creer que el miedo te vencerá, que la ansiedad te destruirá, que no hay salida. Pero eso es mentira. Si hoy te postras ante Dios como Jesús lo hizo, te levantarás con fuerzas para enfrentar cualquier tormenta. Así que declara en los comentarios con fe: Señor, en medio de mi angustia, confío en ti. Escríbelo y dilo en voz alta, porque cuando declaramos la verdad de Dios, el miedo retrocede. Pero esto es solo el comienzo. Jesús nos dejó más claves para vencer el miedo y la ansiedad. En el próximo bloque veremos cómo reaccionó cuando sus discípulos enfrentaron una tormenta que parecía incontrolable, y esa enseñanza puede cambiar tu vida. Sigamos adelante. Jesús en la tormenta. Cuando el miedo te hace dudar de la presencia de Dios, el miedo no siempre llega en momentos de debilidad. A veces ataca cuando menos lo esperamos, cuando todo parece estar en orden, cuando creemos que tenemos el control. Y de repente, algo cambia, algo nos sacude y nos hace dudar. Eso fue exactamente lo que vivieron los discípulos una noche en el mar de Galilea. Ellos eran pescadores, conocían bien esas aguas, pero esa noche la tormenta fue diferente, y levantándose, una gran tempestad de viento echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:37-38. Jesús estaba en la barca con ellos, pero dormía. Imagina la escena, el viento rugiendo, las olas.
golpeando con fuerza el agua entrando en la embarcación. El pánico de los discípulos era real. Sentían que iban a morir. Y mientras ellos luchaban por mantenerse a flote, Jesús dormía en completa paz. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está en una tormenta y que Dios está en silencio? Cuando las malas noticias llegan de golpe, cuando los problemas financieros te ahogan, cuando la ansiedad te roba el sueño, cuando sientes que Dios no responde y el miedo te dice que estás solo. Los discípulos hicieron lo que muchos de nosotros hacemos en nuestra desesperación. Despertaron a Jesús y le reclamaron: «Señor, sálvanos, nos hundimos». Mateo 8:25. No dijeron: «Señor, confiamos en ti». No dijeron: «Sabemos que estás con nosotros». No, dudaron. Pensaron que Jesús no se preocupaba por ellos. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:39-40. Lecciones de Jesús en la tormenta. Jesús está contigo, aun cuando parece que está en silencio. El enemigo quiere que pienses que Dios te ha abandonado en medio de la tormenta. Pero Jesús nunca dejó la barca, nunca te deja solo. Su aparente silencio no es indiferencia, es una prueba de fe. Tu fe es más poderosa que la tormenta. Jesús les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Nos enseña que el miedo solo gobierna donde la fe falta. No, significa que no sentiremos temor, sino que nuestra fe debe ser más grande que nuestro miedo. Cuando clamas a Dios, Él responde con poder. Los discípulos pensaban que Jesús estaba inactivo, pero cuando clamaron, Él se levantó y con una sola palabra calmó la tormenta. Dios nunca está inactivo en tu vida. Cuando clamas, Él se mueve. ¿Qué significa esto para ti hoy? Quizás sientes que la tormenta que enfrentas es demasiado fuerte, que tu barca está a punto de hundirse. Pero hoy Jesús te dice: no tengas miedo, yo estoy en control. Tu tormenta no es más grande que Dios. Así que haz este acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, aunque la tormenta ruja, confío en ti. Dilo en voz alta. Escríbelo. Proclámalo. Porque cuando declaramos fe en medio del miedo, algo en el mundo espiritual cambia. Y si crees que esta enseñanza ya fue profunda, espera a la siguiente. En el próximo bloque veremos el momento en que Jesús desafió el mayor temor de la humanidad, la muerte. Porque si Jesús venció la muerte, ¿qué poder puede tener el miedo sobre tu vida? Sigamos adelante. Jesús y la muerte de Lázaro. Cuando Dios parece llegar tarde, pero en realidad tiene un plan mayor, el miedo y la ansiedad a menudo nacen de la incertidumbre. Queremos respuestas ahora, queremos soluciones inmediatas, pero ¿qué pasa cuando Dios parece tardar en responder? ¿Qué pasa cuando el milagro no llega en el momento que esperamos? Esa fue la angustia que vivieron María y Marta cuando su hermano Lázaro enfermó gravemente. Ellas sabían que Jesús tenía el poder para sanarlo. Le enviaron un mensaje urgente: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. Esperaban que Jesús viniera de inmediato, que dejara todo y corriera a salvar a su amigo. Pero Jesús hizo algo sorprendente. Se quedó 2 días más donde estaba. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Lázaro estaba muriendo, y Jesús, el único que podía ayudar, decidió no ir enseguida. Desde la perspectiva humana, parecía que Jesús estaba retrasado. Pero en la perspectiva divina, Él tenía un plan más grande, y entonces sucedió lo que María y Marta más temían. Lázaro ha muerto. Juan 11:14. El milagro que esperaban no ocurrió.
Su hermano murió. La esperanza se apagó. Y cuando Jesús finalmente llegó, Marta le dijo lo que muchos de nosotros hemos sentido en nuestros momentos de angustia. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Te has sentido así alguna vez? Señor, si hubieras respondido antes, esto no habría pasado. Si hubieras hecho el milagro cuando te lo pedí, mi vida sería diferente. Si no hubieras permitido esto, ahora no estaría sufriendo. Pero Jesús miró a Marta y le dio una promesa que cambiaría la historia. Tu hermano resucitará. Juan 11:23. Lecciones de Jesús en la historia de Lázaro. Dios nunca llega tarde. Él obra en su tiempo perfecto. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Sabía que al esperar, el milagro sería aún más grande. A veces, creemos que Dios ha tardado en responder, pero en realidad, Él está preparando algo más glorioso de lo que imaginamos. 2. El miedo y la ansiedad nacen cuando dudamos del plan de Dios. Marta y María estaban llenas de dolor porque no entendían por qué Jesús no había llegado antes. Nosotros también nos llenamos de miedo cuando no entendemos los tiempos de Dios. Pero lo que parece un no de Dios, muchas veces es solo una espera. Cuando Dios habla, lo muerto vuelve a la vida. Jesús se paró frente a la tumba y dijo con autoridad: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y el que había estado muerto 4 días salió caminando. Lo que el mundo declaró como perdido, Jesús lo restauró. Lo que parecía un final, era solo un nuevo comienzo. ¿Qué significa esto para ti hoy? Tal vez hay algo en tu vida que crees que ya está muerto. Un sueño, una oportunidad, una relación, tu esperanza. Crees que ya es tarde, que el milagro no llegará. Pero hoy Jesús te dice: no temas. Si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Dios no ha terminado contigo. Su silencio no significa ausencia. Su aparente tardanza no significa olvido. Él tiene un plan mayor. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, confío en tu tiempo y en tu plan. Hazlo como un acto de fe. Declara que aunque no entiendas, crees que Dios está obrando en tu vida. Y si crees que esta enseñanza fue poderosa, espera lo que viene. En el próximo bloque veremos cómo Jesús enfrentó cara a cara el miedo más grande de todos: la cruz. Porque si Jesús venció la cruz, ¿qué poder puede tener el miedo sobre ti? Jesús en el camino a la cruz. Cuando el miedo es real pero la fe es más fuerte, hay miedos que podemos evitar. Hay ansiedades que podemos calmar con distracciones. Pero hay momentos en la vida en los que el temor nos enfrenta cara a cara, sin escapatoria. Jesús vivió ese momento en su camino a la cruz. Él sabía lo que venía, sabía que sería traicionado, humillado, torturado y crucificado. Sabía que sentiría el peso del pecado de toda la humanidad. Él lo sabía, y aún así caminó hacia su destino. ¿Te imaginas lo que sintió? El miedo al dolor físico, la angustia de ser abandonado por sus discípulos, la ansiedad de cargar sobre sí todo el pecado del mundo. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Sintió el miedo, pero no dejó que el miedo lo detuviera. El momento más oscuro: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Jesús gritó una de las frases más impactantes de toda la Biblia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Por primera vez, Jesús experimentó lo que es estar separado del Padre. Fue el momento más oscuro de su vida. El miedo y la angustia lo envolvían. Y aquí hay una verdad profunda. Jesús experimentó el peor miedo para que tú nunca tengas que enfrentarlo solo. Si alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado, si alguna vez has sentido que tu dolor es insoportable, si alguna vez has sentido que no hay salida, Jesús sabe exactamente cómo te sientes. Pero aquí está la diferencia.
El miedo no tuvo la última palabra, porque justo antes de morir, Jesús declaró algo que cambiaría la historia para siempre. Consumado es. Juan 19:30. No dijo, todo está perdido. No dijo, esto es el final. No, dijo, consumado es. Eso significa que el miedo fue vencido. Eso significa que la ansiedad ya no tiene poder sobre ti. Eso significa que Jesús ganó la batalla por ti. Lecciones de Jesús en su camino a la cruz que uno. El miedo es real, pero no tiene que definirte. Jesús sintió miedo en Getsemaní. Sintió angustia en la cruz, pero no permitió que el miedo lo hiciera retroceder. No se dejó dominar por la ansiedad. Él siguió adelante porque sabía que había un propósito mayor. El sufrimiento no significa que Dios te ha abandonado. Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parecía que todo estaba perdido. Pero el silencio de Dios no significaba su ausencia. A veces, en nuestros momentos más oscuros, sentimos que Dios no está. Pero en realidad, Él está más cerca de lo que imaginamos. Jesús venció el miedo para que tú puedas vencerlo también. Cuando Él dijo, consumado es, estaba diciendo, ya pagué el precio por ti. Ya gané la victoria sobre el miedo, la ansiedad y el pecado. Ahora eres libre. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si Jesús venció la cruz, ¿qué miedo puede ser más grande que su poder? Tal vez sientes que estás en tu propia cruz ahora mismo. Tal vez el miedo y la ansiedad te están aplastando. Pero quiero que recuerdes esto. Jesús ya ganó esa batalla por ti. Hoy es el día en que te levantas en fe y declaras, Señor, en ti soy más fuerte que el miedo. Escríbelo en los comentarios. Dilo en voz alta. Hazlo una verdad en tu vida. Prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar de lo que sucede después de la cruz. La resurrección. Porque cuando Jesús salió de la tumba, el miedo perdió para siempre. La resurrección de Jesús, cuando el miedo muere y la esperanza resucita, el miedo y la ansiedad son como una tumba. Nos encierran, nos oscurecen la vista, nos hacen creer que no hay salida. Así se sentían los discípulos después de la muerte de Jesús. Todo por lo que habían creído, todo lo que habían soñado, parecía perdido. Jesús estaba muerto. ¿Y ahora qué? Pedro, el valiente, el que dijo que nunca lo abandonaría, estaba escondido, lleno de culpa y miedo. Tomás, el incrédulo, dudaba de todo lo que había visto. María Magdalena, desesperada, lloraba frente a la tumba vacía, pensando que alguien se había llevado el cuerpo de su maestro. El miedo los paralizó. La ansiedad los hundió en la desesperanza. Pero entonces algo sucedió. Algo que cambiaría la historia para siempre. Algo que hoy puede cambiar tu vida. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? María Magdalena estaba llorando frente al sepulcro cuando de repente 2 ángeles aparecieron y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5, 6. Y luego Jesús mismo se le apareció. María, Juan 20, 16, una sola palabra, su nombre. Y en ese instante todo cambió. El miedo se convirtió en gozo, la ansiedad se convirtió en paz, la desesperanza se convirtió en fe, porque cuando Jesús resucitó, el miedo murió para siempre. Lecciones de la resurrección de Jesús. El miedo no es el final. Cuando Jesús murió, parecía que todo había terminado. Pero la historia no terminó en la cruz, sino en la tumba vacía. Si hoy sientes que tu miedo es demasiado grande, recuerda esto. Dios siempre tiene la última palabra. La ansiedad se vence cuando reconocemos que Jesús está vivo. María lloraba porque pensaba que Jesús estaba muerto.
Muchas veces el miedo y la ansiedad nos golpean porque olvidamos que Jesús está vivo, que sigue obrando, que sigue teniendo el control. Si miras tu vida y solo ves una tumba vacía, estás viendo con los ojos equivocados. Jesús está vivo y está contigo. 3. Cuando Jesús llama tu nombre, todo cambia. María reconoció a Jesús cuando Él dijo su nombre. Jesús también te llama hoy, te llama a salir de tu ansiedad, te llama a confiar en Él, te llama a dejar el miedo atrás y caminar en fe. Él no está en la tumba, Él vive, y porque Él vive, tú también puedes vivir sin miedo. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si Jesús venció la muerte, ¿qué poder puede tener la ansiedad sobre ti? Si Jesús resucitó, ¿qué problema puede ser más grande que su victoria? Hoy es el día en que te levantas en fe y declaras: Jesús vive y en Él yo soy libre del miedo. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, hazlo una verdad en tu vida y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a ver qué pasó después de la resurrección, cómo Jesús transformó a hombres llenos de miedo en valientes predicadores del Evangelio. Porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, la ansiedad se va y el poder de Dios toma su lugar. Sigamos adelante. El Espíritu Santo, la respuesta de Dios al miedo y la ansiedad. El miedo es una prisión invisible. Puede paralizarte, puede robarte la paz, puede hacerte creer que no eres lo suficientemente fuerte. Los discípulos lo vivieron en carne propia. Después de la resurrección de Jesús, todavía tenían miedo. Pedro, el mismo que había caminado sobre las aguas, estaba escondido. Tomás, el que había visto milagros con sus propios ojos, aún dudaba. Los demás discípulos, que habían seguido a Jesús por años, estaban aterrados, encerrados en una habitación con las puertas cerradas. Sabían que Jesús había resucitado, pero aún tenían miedo hasta que algo sucedió, algo que lo cambió todo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús sabía que el miedo seguía en sus corazones. Sabía que aunque habían visto su victoria sobre la muerte, todavía se sentían frágiles. Por eso les dejó una promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Los discípulos esperaron en oración, no en ansiedad, no en desesperación, en oración. Y entonces, en el día de Pentecostés, ocurrió algo extraordinario. De repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. En ese momento el miedo desapareció. En ese momento la ansiedad fue reemplazada por un fuego que los llenó de valentía. En ese momento, los discípulos se convirtieron en hombres y mujeres que revolucionarían el mundo con el Evangelio. Lecciones del Espíritu Santo sobre el miedo y la ansiedad. 1. El poder de Dios es mayor que cualquier temor. Antes de recibir el Espíritu Santo, los discípulos estaban escondidos. Después de recibirlo, salieron a predicar con valentía, sin miedo a la muerte. Lo que cambió no fue la situación a su alrededor. Lo que cambió fue lo que tenían dentro. El Espíritu Santo es el Consolador que nos llena de paz. Jesús prometió que no nos dejaría solos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El miedo y la ansiedad nacen cuando sentimos que estamos solos, pero el Espíritu Santo nos recuerda que nunca lo estamos. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, la ansiedad ya no tiene lugar.
Los discípulos pasaron de ser hombres temerosos a ser predicadores valientes que enfrentaron cárceles, azotes, persecuciones, sin miedo. El mismo Espíritu Santo que los llenó a ellos te puede llenar a ti hoy. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si has luchado con miedo y ansiedad, hoy quiero decirte algo poderoso. No tienes que pelear solo. El Espíritu Santo está aquí para llenarte, para fortalecerte, para darte la paz que nada ni nadie puede darte. Hoy es el día en que te levantas en fe y declaras: Señor, llena mi vida con tu Espíritu y hazme libre del miedo. Escríbelo en los comentarios. Dilo en voz alta. Pídeselo a Dios con todo tu corazón, porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, el miedo se va, la ansiedad se rompe y el poder de Dios toma su lugar. Y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar del arma más poderosa que Dios nos dejó para vencer el miedo, la fe inquebrantable. Cuando aprendes a caminar por fe y no por vista, el miedo pierde todo su poder sobre ti. La fe inquebrantable, el arma más poderosa contra el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad nos atacan cuando no sabemos qué va a pasar. Nos paralizan cuando sentimos que no tenemos el control. Pero hay una respuesta divina, un arma espiritual que destruye el poder del miedo, la fe y no cualquier fe. No una fe superficial que solo cree cuando todo va bien, sino una fe inquebrantable, una fe que se mantiene firme aunque todo parezca perdido, una fe que declara que Dios sigue en control incluso en medio de la tormenta. Jesús habló de esta fe en varias ocasiones, y una de las más poderosas fue cuando Pedro caminó sobre el agua. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Los discípulos estaban en una barca en medio del mar. La noche era oscura, las olas golpeaban con furia, y de repente vieron a alguien caminando sobre el agua. Era Jesús. Pero en lugar de alegrarse, tuvieron miedo. Pensaron que era un fantasma. Es un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14, 26, 27. Pedro, el impulsivo, el que siempre estaba dispuesto a dar el primer paso, hizo algo increíble. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14, 28. Y Jesús le dijo una sola palabra: «Ven». Mateo 14, 29. En ese momento, Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Por un instante, el miedo desapareció. No vio la tormenta, no sintió el peligro, solo tenía sus ojos en Jesús. Pero luego, algo cambió. Pedro quitó la mirada de Jesús y miró las olas. El miedo regresó, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo algo que hoy nos habla a todos: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Pedro caminó sobre el agua cuando tuvo fe, pero se hundió cuando dejó que el miedo fuera más grande que su confianza en Jesús. Lecciones de la fe inquebrantable. La fe es el arma que vence el miedo. Pedro no tenía poderes especiales. Lo único que lo hizo caminar sobre el agua fue su fe. El miedo te dice: «No puedes». La fe te dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13-2. Cuando fijas tu mirada en Jesús, el miedo desaparece. Pedro caminó mientras miraba a Jesús, pero se hundió cuando miró la tormenta. El miedo y la ansiedad aumentan cuando nos enfocamos en los problemas. Pero cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, encontramos paz, incluso en medio de la tormenta. Jesús está listo para levantarte si caes. Pedro dudó y comenzó a hundirse, pero Jesús no lo dejó. Tal vez sientes que el miedo te está hundiendo.
Tal vez la ansiedad ha tomado control de tu mente, pero hoy Jesús te dice, extiende tu mano. Yo estoy aquí para levantarte. ¿Qué significa esto para ti hoy? El miedo te paraliza, la ansiedad te ahoga, pero la fe te hace caminar sobre las aguas. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si tienes fe, caminarás sobre ella. Hoy es el día en que declaras, Señor, decido caminar por fe y no por vista. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta. Hazlo una verdad en tu vida, porque cuando decides vivir por fe, el miedo pierde todo su poder sobre ti. Y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar del descanso en Dios, cómo soltar el control y confiar completamente en su paz. Cuando aprendes a descansar en Dios, la ansiedad se rompe y la paz de Cristo gobierna tu vida. Sigamos adelante. Descanso en Dios. Cuando su paz reemplaza tu ansiedad, el miedo y la ansiedad consumen nuestra energía, nos roban la paz, nos hacen sentir agotados, como si lleváramos un peso demasiado grande sobre nuestros hombros. Muchas veces intentamos luchar solos. Buscamos soluciones humanas, tratamos de tener el control, pero Jesús nos enseñó algo diferente. Nos mostró que la verdadera victoria sobre el miedo y la ansiedad no está en luchar más fuerte, sino en descansar en Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un día Jesús miró a la multitud, vio rostros cansados, corazones angustiados, personas cargando pesos que no podían soportar. Y entonces les dio una invitación que sigue vigente hasta hoy. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dijo, luchen solos. No dijo, traten de ser más fuertes. Dijo, vengan a mí, porque el descanso verdadero no está en las circunstancias. Está en su presencia. Jesús durmió en la tormenta. La paz de Dios es más fuerte que cualquier problema otra vez. Los discípulos estaban en medio del mar. Y otra vez había una tormenta. Las olas golpeaban. El viento rugía. Pero Jesús no estaba preocupado. Jesús estaba durmiendo. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mateo 8:24. ¿Puedes imaginar esto? Los discípulos gritaban de miedo. La barca se movía violentamente, pero Jesús dormía con total paz. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su Padre tenía el control. Y cuando sabes que Dios tiene el control, el miedo pierde su poder sobre ti. Lecciones sobre el descanso en Dios. La ansiedad desaparece cuando sueltas el control. Muchas veces, el miedo y la ansiedad vienen porque queremos controlar lo incontrolable. Pero Jesús nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Dios no quiere que cargues con todo el peso, quiere que se lo entregues a Él. Cuando confías en Dios, puedes descansar en cualquier situación. Jesús durmió en la tormenta porque confiaba en su Padre. Nosotros podemos dormir en paz cuando confiamos en que Dios está obrando, aunque no veamos cómo. Tu descanso es un acto de fe. El enemigo quiere que te mantengas ansioso, preocupado, desgastado. Pero cuando decides descansar en Dios, estás declarando, creo que Dios tiene el control. Creo que su paz es mayor que mi miedo. Creo que Él pelea por mí mientras yo descanso en su presencia. ¿Qué significa esto para ti hoy? Tal vez llevas tiempo luchando con la ansiedad. Tal vez te cuesta dormir porque los pensamientos no te dejan en paz. Tal vez el miedo ha sido un peso sobre tus hombros por demasiado tiempo, pero hoy Jesús te dice, entrégamelo a mí, descansa, yo peleo por ti. Hoy es el día en que declaras, Señor,
Dejo mi ansiedad en tus manos y descanso en ti. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando decides descansar en Dios, su paz empieza a llenar tu corazón. Y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar de la alabanza como un arma poderosa contra el miedo y la ansiedad. Cuando aprendes a adorar a Dios en medio de la tormenta, el miedo retrocede y la presencia de Dios llena tu vida. La alabanza como arma contra el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad intentan silenciarnos, nos hacen dudar, nos encierran en un ciclo de pensamientos negativos. Pero Dios nos dejó un arma espiritual poderosa, una que el enemigo odia, porque cuando la usamos, su poder sobre nosotros se rompe. Esa arma es la alabanza. Cuando alabas a Dios, tu miedo retrocede. Cuando levantas tu voz en adoración, tu ansiedad pierde poder sobre ti. Y esto no es solo teoría, es una verdad espiritual comprobada. Pablo y Silas. ¿Cómo la alabanza destruye las cadenas del miedo? Pablo y Silas no estaban en una iglesia, no estaban en una reunión de adoración, estaban en la cárcel. Habían sido golpeados, estaban heridos, encerrados en la oscuridad, sin esperanza, en lo natural, sin razones para estar felices, sin escapatoria visible, pero hicieron algo inesperado. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Empezaron a alabar a Dios, no cuando ya estaban libres, no cuando la situación había cambiado, sino en medio de la dificultad. Y entonces algo sucedió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, el poder de Dios se manifestó, porque cuando alabas en medio de la tormenta, Dios responde con poder. Lecciones de la alabanza en tiempos de miedo y ansiedad. Alabar a Dios en medio del miedo es un acto de fe. Pablo y Silas no esperaron a que todo estuviera bien para alabar. Alabaron en la prueba. Cuando decides alabar a Dios en medio de tu ansiedad, estás declarando que confías en Él, aunque no veas la solución aún. La alabanza cambia la atmósfera espiritual. Cuando alabas a Dios, algo cambia en el mundo espiritual. La oscuridad se disipa, el miedo pierde fuerza, el enemigo quiere que te quedes callado, hundido en la ansiedad. Pero cuando levantas tu voz en adoración, la presencia de Dios invade tu vida y el enemigo huye. Tu adoración puede traer liberación, no solo para ti, sino para otros. Las cadenas no solo se rompieron para Pablo y Silas, todos los presos fueron liberados. Cuando decides alabar a Dios en medio de tu batalla, influencias a los que te rodean. Tu fe puede despertar la fe de otros. Tu alabanza puede traer libertad a los que están a tu alrededor. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si el miedo y la ansiedad han estado dominando tu vida, es hora de levantar una alabanza. No importa cómo te sientas, no importa lo que veas. Empieza a adorar a Dios con todo tu corazón. Canta, proclama su grandeza. Agradécele, incluso antes de ver el milagro, porque cuando alabas en medio de la tormenta, Dios pelea por ti. Hoy es el día en que declaras: Señor, en medio de mi miedo, te alabaré. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando decides alabar, el miedo desaparece y la paz de Dios te inunda. Y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar del poder de la palabra de Dios para destruir la ansiedad y fortalecer tu fe. Cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, el miedo pierde todo su poder sobre ti. Sigamos adelante. El poder de la palabra de Dios.
Cómo la verdad rompe la ansiedad y el miedo. El miedo es un mentiroso. La ansiedad es una voz engañosa. Nos dicen que estamos solos. Nos dicen que no hay salida. Nos dicen que no somos lo suficientemente fuertes. Pero Dios nos dejó un arma más poderosa que cualquier mentira del enemigo: su palabra. Cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, las mentiras del miedo y la ansiedad se derrumban. Jesús en el desierto. ¿Cómo usar la palabra para vencer el temor? Jesús mismo enfrentó la estrategia del enemigo. Fue atacado en su momento de mayor debilidad. Estaba en el desierto, llevaba 40 días sin comer, estaba físicamente agotado. Y justo en ese momento, Satanás vino a tentarlo. El enemigo sabía que Jesús tenía hambre, sabía que estaba físicamente débil. Y trató de atacarlo con mentiras. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Era una prueba. El enemigo quería sembrar duda en la mente de Jesús, pero Jesús no cayó en el juego, no discutió, no se dejó llevar por la emoción, no permitió que el miedo entrara en su corazón. Respondió con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cada vez que el enemigo atacó, Jesús respondió con: escrito está. Y al final, Satanás tuvo que huir. Lecciones sobre la palabra de Dios contra el miedo y la ansiedad. El miedo se combate con la verdad, no con emociones. Cuando Jesús fue atacado, no respondió con emociones, sino con la palabra. Si el miedo te dice: no vas a lograrlo, la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si la ansiedad te dice: Dios no te escucha, la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Si el temor te dice: estás solo, la palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5-2. Necesitas alimentar tu fe con la palabra de Dios. La fe no crece sola, se alimenta con la palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si pasas más tiempo escuchando las mentiras del miedo que la verdad de Dios, la ansiedad dominará tu vida. Pero cuando llenas tu mente con la palabra, el miedo pierde su poder. Cuando declaras la palabra, el enemigo huye. Jesús no solo conocía la Escritura, la proclamó. Cuando el enemigo atacó, él habló en voz alta: escrito está. Cuando declaras la palabra de Dios, hay poder en tu boca. Declara paz sobre tu mente. Declara libertad sobre tu corazón. Declara que el miedo y la ansiedad no tienen autoridad sobre tu vida. ¿Qué significa esto para ti hoy? El enemigo intentará hablarte con mentiras. El miedo intentará paralizarte. La ansiedad intentará controlarte. Pero si tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca, tendrás la victoria. Hoy es el día en que declaras: escrito está, Dios es mi refugio y mi fortaleza, no temeré. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando declaras la palabra de Dios, el miedo y la ansiedad retroceden. Y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar de cómo rodearte de la comunidad correcta puede ayudarte a vencer el miedo y fortalecer con tu fe. Entonces, cuando te rodeas de personas llenas de fe, tu vida cambia y tu confianza en Dios crece. Sigamos adelante. La importancia de la comunidad. No enfrentes el miedo y la ansiedad. Solo el miedo y la ansiedad crecen en la soledad. El enemigo quiere aislarte. Quiere hacerte creer que estás solo, que nadie te entiende, que nadie puede ayudarte. Pero Dios nunca nos diseñó para vivir aislados. Desde el principio nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos unos a otros, para levantarnos cuando caemos.
Y esto no es solo una idea bonita, es un principio espiritual. Moisés y Aarón. Cuando ya no puedes más, Dios pone personas para levantarte. Moisés tenía un llamado enorme. Dios lo había elegido para sacar a su pueblo de Egipto. Pero en un momento de batalla, sus fuerzas empezaron a fallar. Mientras Moisés levantaba sus manos, Israel vencía. Pero cuando sus brazos se cansaban, el enemigo avanzaba. Moisés era fuerte en Dios, pero no era invencible. Necesitaba ayuda, y entonces Dios usó a Aarón y a Hur para sostener sus brazos. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Éxodo 17:12. Moisés no ganó la batalla solo. Ganó porque tenía personas a su lado que lo ayudaron cuando ya no podía más. Jesús y sus discípulos. Aún el Hijo de Dios necesitó amigos en la batalla espiritual. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, su alma estaba angustiada. Estaba a punto de enfrentar la cruz. Sabía lo que vendría. Su angustia era tan grande que sudó sangre. ¿Y qué hizo? Pidió ayuda. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Jesús no enfrentó su prueba más grande en soledad. Nos dejó el ejemplo de que necesitamos rodearnos de personas de fe, de personas que oren por nosotros, que nos levanten cuando ya no podamos más. Lecciones sobre la comunidad en tiempos de miedo y ansiedad. No fuiste creado para enfrentar el miedo solo. El enemigo te dirá que nadie te entiende, que nadie puede ayudarte, que es mejor encerrarte y luchar solo. Pero Dios dice, mejores. Son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4:9-10:2. La fe se fortalece cuando estás rodeado de personas que creen contigo. Pedro cayó en miedo cuando se alejó de Jesús. Tomás dudó cuando estuvo aislado de los demás discípulos, pero cuando estás rodeado de personas que tienen fe, su fe te fortalece. Dios usará personas para levantarte en los momentos más difíciles. A veces queremos que Dios nos hable directamente, pero muchas veces Él usa personas para hacer su voz en nuestra vida. Usa a un hermano en la fe para animarte. Usa a un pastor para darte dirección. Usa a un amigo para recordarte que Dios sigue obrando. No menosprecies el poder de la comunidad, porque cuando estás rodeado de la gente correcta, el miedo no tiene poder sobre ti. ¿Qué significa esto para ti hoy? Tal vez has estado luchando solo. Tal vez has sentido que nadie te entiende. Tal vez has pensado que es mejor aislarte, pero hoy Dios te dice, no luches solo. Te he dado una familia en la fe. Te he rodeado de personas que pueden levantarte cuando ya no puedas más. Hoy es el día en que declaras, Señor, me rodearé de personas de fe que me ayuden a vencer el miedo. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando decides caminar con otros, el miedo pierde su poder sobre ti. Y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar de cómo vencer el miedo al futuro confiando en el plan perfecto de Dios. Cuando entiendes que Dios ya escribió tu historia, la ansiedad sobre el futuro desaparece. Vencer el miedo al futuro. Confiar en el plan perfecto de Dios, el miedo al futuro, es uno de los más comunes y paralizantes. ¿Y si las cosas no salen como espero? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si nunca me sano? ¿Y si me quedo solo? El «y si» es una de las herramientas más peligrosas del enemigo. Nos hace vivir en ansiedad por cosas que aún no han pasado. Nos roba la paz hoy por miedos de un mañana incierto. Pero hay algo que debemos recordar. Dios ya estuvo en tu futuro. Él ya escribió tu historia y su plan es perfecto, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios nunca ha estado preocupado por el futuro, porque Él lo creó.
Nosotros vemos el presente y nos preocupamos. Dios ve el panorama completo y nos dice, confía en mí. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este versículo no dice, yo intentaré hacer algo bueno con tu vida. Espero que todo salga bien. Dios dice, yo sé. Él tiene un plan bueno, Abraham. Confiar en Dios. Aunque no veas el camino, Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Dios no le dio un mapa. No le mostró todos los detalles. Solo le dijo, camina, yo te guiaré. Y Abraham obedeció. No porque tenía todas las respuestas, sino porque confiaba en el Dios que lo estaba guiando. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Eso es fe, caminar aunque no veas todo el camino, confiar aunque no entiendas todo el proceso, saber que Dios ya está en el futuro y ha preparado lo mejor para ti. Lecciones para vencer el miedo al futuro. Dios ya ha escrito tu historia. El miedo al futuro viene cuando creemos que todo depende de nosotros. Pero la verdad es que Dios ya ha preparado el camino. Mis tiempos están en tus manos. Salmo 31:15. Tus tiempos no están en manos del gobierno. Tus tiempos no están en manos de la economía. Tus tiempos no están en manos del enemigo. Tus tiempos están en las manos de Dios. 2. No tienes que saber todos los detalles, solo confiar en quien te guía. Dios no le dio a Abraham un mapa detallado, solo le dijo, sígueme. Dios no te mostrará todo el camino de una vez, pero sí te mostrará el siguiente paso. Tu trabajo no es entenderlo todo. Tu trabajo es confiar y caminar. El futuro de un hijo de Dios siempre está asegurado. El mundo vive en ansiedad porque su futuro es incierto, pero nosotros no vivimos según este mundo. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Salmo 37:23. Si estás en las manos de Dios, tu futuro está asegurado. Si Él es tu pastor, nada te faltará. Si Él es tu guía, te llevará a lo mejor. ¿Qué significa esto para ti hoy? Tal vez has estado preocupado por lo que viene. Tal vez el miedo al futuro ha robado tu paz. Pero hoy Dios te dice, no temas, yo ya preparé el camino. Hoy es el día en que declaras, Señor, mi futuro está en tus manos y confío en ti. Escríbelo en los comentarios. Dilo en voz alta. Porque cuando decides confiar en el plan de Dios, el miedo al futuro se rompe. Y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar del poder de la gratitud. Cómo agradecer a Dios en medio de la lucha transforma tu ansiedad en paz. Cuando aprendes a agradecer en todo momento, tu mente se llena de paz y el miedo desaparece. Sigamos adelante. El poder de la gratitud. Cómo agradecer a Dios en medio de la lucha transforma tu ansiedad en paz. El miedo y la ansiedad crecen cuando nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que aún no ha sucedido, en lo que nos preocupa, pero Dios nos dejó una llave espiritual para vencer la ansiedad, la gratitud. Cuando aprendes a agradecer en medio de la tormenta, tu corazón se llena de paz y el miedo pierde su poder. Por nada estéis afanosos. El apóstol Pablo escribió una de las declaraciones más poderosas sobre la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Pablo nos da una clave clara. Ora, entrega tus cargas a Dios y hazlo con acción de gracias. La gratitud no es solo para cuando todo va bien.
La gratitud es un arma contra la ansiedad. Cuando decides agradecer, incluso antes de ver el milagro, Dios te llena de su paz sobrenatural. Jesús y la multiplicación de los panes. La gratitud abre las puertas del milagro. Un día, Jesús estaba rodeado de una multitud de más de 5,000 personas. Estaban hambrientos, no había suficiente comida. Los discípulos entraron en ansiedad. Señor, no tenemos suficiente. 5 panes y 2 peces no alcanzan. ¿Cómo alimentaremos a tanta gente? Pero Jesús no se preocupó. Tomó el poco alimento que había, lo levantó al cielo y dio gracias. No se quejó, no entró en ansiedad. No vio la escasez, sino la provisión de Dios. Entonces tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Juan 6:11. El milagro ocurrió después de la acción de gracias, porque cuando agradeces a Dios, incluso antes de ver la respuesta, su poder se manifiesta. Lecciones sobre la gratitud en medio del miedo. Y la ansiedad. Agradecer a Dios cambia tu perspectiva. La ansiedad dice, mira todo lo que falta. La fe dice, mira todo lo que Dios ya ha hecho. Cuando empiezas a agradecer, tu enfoque cambia. Empiezas a ver la fidelidad de Dios en cada detalle. La gratitud es un acto de fe. Jesús dio gracias antes del milagro. No esperó a ver los panes multiplicados. No esperó a que la multitud estuviera alimentada. Dio gracias de antemano. Cuando decides agradecer antes de ver la respuesta, estás declarando que confías en Dios. La gratitud libera paz sobrenatural. En tu vida, Pablo dijo que cuando oras con acción de gracias, la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. La gratitud es el puente que conecta la ansiedad con la paz. Cuando decides agradecer, Dios cambia tu angustia por tranquilidad, tu miedo por confianza. ¿Qué significa esto para ti hoy? Tal vez has estado preocupado por lo que aún no tienes. Tal vez la ansiedad te ha hecho olvidar todo lo que Dios ya ha hecho. Pero hoy Dios te dice, agradece. Yo estoy obrando en tu vida, aunque aún no lo veas. Hoy es el día en que declaras, Señor, en todo momento te daré gracias, porque sé que tienes el control. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando decides agradecer en la lucha, Dios te llena de su paz sobrenatural. Y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar del último paso para vencer el miedo y la ansiedad, caminar en la victoria que Jesús ya ganó por ti. Cuando entiendes que ya eres más que vencedor en Cristo, el miedo se convierte en confianza y la ansiedad en gozo. Sigamos adelante. Caminar en victoria. Vence el miedo y la ansiedad con la identidad que Dios te ha dado. El miedo y la ansiedad intentan decirte quién eres. Eres débil. No puedes. Siempre vivirás con ansiedad. Nunca serás libre de este miedo. Pero hay una verdad más grande, una verdad que destruye todas las mentiras del enemigo. Tú ya eres más que vencedor en Cristo. Cuando entiendes quién eres en Dios, el miedo pierde su poder. Cuando caminas en tu identidad espiritual, la ansiedad se desvanece. Y no es porque tú seas fuerte, no es porque tú tengas el control, es porque Dios ya ganó la batalla por ti. En Cristo somos más que vencedores. Pablo lo dijo con autoridad. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. No dice, seremos vencedores. No dice, ojalá podamos vencer. Dices, somos más que vencedores. Ahora, en este momento, porque Jesús ya venció por ti. David y Goliat. Cómo la identidad correcta destruye el miedo. Cuando David enfrentó a Goliat, todos tenían miedo. Los soldados israelitas estaban paralizados. El rey Saúl temblaba de ansiedad.
Todos veían a Goliat y pensaban, es demasiado grande. Pero David pensó diferente. ¿Por qué? Porque David sabía quién era. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. David no peleó con su fuerza, no peleó con su tamaño, no peleó con su experiencia, peleó con su identidad en Dios, y cuando conoces tu identidad, el miedo cae. Lecciones para caminar en la victoria de Cristo. El miedo se alimenta de la mentira, la fe se alimenta de la verdad. El enemigo quiere que creas que eres débil, pero la palabra dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. 2. No pelees con tu fuerza, pelea con la identidad que Dios te dio. David no era el más fuerte, no era el más experimentado, pero tenía la confianza de que Dios estaba con él. Cuando enfrentas el miedo y la ansiedad, no lo hagas con tus fuerzas. Hazlo con la autoridad de un hijo de Dios. Hazlo con la identidad de alguien que ya es vencedor. La victoria ya está ganada. Solo tienes que caminar en ella. Jesús ya venció el miedo en la cruz. Jesús ya venció la ansiedad en Getsemaní. Jesús ya venció la muerte con su resurrección. Lo único que tienes que hacer es creerlo y caminar en esa verdad, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. ¿Qué significa esto para ti hoy? Tal vez has vivido creyendo que el miedo y la ansiedad son más grandes que tú. Tal vez has dudado de tu fuerza espiritual, pero hoy Dios te dice, hijo mío, tú ya eres más que vencedor en mí. Solo tienes que creerlo y caminar en mi victoria. Hoy es el día en que declaras, Señor, camino en la victoria, que ya ganaste por mí. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando declaras la verdad de Dios sobre tu vida, el miedo retrocede y la fe toma su lugar. Cierre y llamado a la acción. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo. Eres parte de los valientes que no se rinden. Eres parte de los que buscan más de Dios. Eres parte de los que vencen el miedo y la ansiedad con su poder. Pocos llegan hasta el final de mensajes como este. Pero tú lo hiciste, y eso significa que Dios está obrando en tu vida. Ahora quiero que escribas en los comentarios esta frase: yo camino en la victoria de Cristo. Mi miedo y mi ansiedad no me controlan más. Escríbelo como un acto de fe. Compártelo con alguien que lo necesite. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Porque cuando compartes la palabra, estás ayudando a liberar a otros del miedo y la ansiedad. No pauses este video todavía. Quiero que te quedes unos minutos en silencio, dejando que la música llene tu corazón. Usa este momento para agradecer a Dios, para entregarle todo miedo y ansiedad. Deja que su paz inunde tu vida. Y recuerda, Jesús ya venció. Y en Él, tú también has vencido. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.